Una vez alguien preguntó en una de esas reuniones que hacíamos sobre derechos humanos allá en Cuba, qué es lo que era sociedad civil. Entonces se les respondió. Pero hace poco, un amigo mío y que hace ya mucho tiempo está en las organizaciones de los derechos humanos, puso desde su punto de vista qué es una sociedad civil. Y siempre ya hay quien pasa preguntando, cuando se habla de sociedad civil, ¿de qué se trata? Entonces podemos concluir en buena medida que cuando se habla de sociedad civil, los pobladores de la isla de Cuba no dominan ningún aspecto sobre este tema. 6 generaciones han pasado desde que llegó al poder Fidel Castro en el año 1959. Sin embargo, la población cubana no domina ciertos términos en la cultura de países occidentales y libres, tales como sociedad civil. No domina esos términos y muchos más porque no le convenía para los ánimos de ese dictador de ponerse perpetuamente en el poder. No domina esos términos y mucho más porque desde 1959, cuando se revisaron todas las metodologías educativas cubanas que le antecedieron a la revolución y no les convenían al dictador y las cambió, fueron quitados de la educación civilista capítulos enteros, asignaturas enteras que dilucidaban en la mente del ciudadano términos que lo preparaban culturalmente para adentrarse en una sociedad donde abundaban, valga la redundancia, las sociedades civiles. La cultura civilista cubana o el método educativo cubano antes del triunfo en 1959 de estos fascinerosos enseñaban términos tales como qué era autoritarismo, qué era totalitarismo, qué era absolutismo, qué era dictadura. Entonces los muchachos de antes de 1959 contaban desde la enseñanza primaria, secundarias y demás, bueno, y no digamos universidad, con una vasta panorámica a aprender en la historia sobre cuestiones propias de la Segunda Guerra Mundial, los desmanes de Stalin, los desmanes de Mussolini, los desmanes de Hitler, los cuales todos fueron personas con ánimos hacia el comunismo. Los muchachos en aquella época conocieron ¿y de qué se trató? La Guerra Fría. También supieron cuáles fueron las causas fundamentales por las cuales Estados Unidos se introdujo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial que comenzó en 1942, porque les enseñaron de punta a rabo qué fue lo que sucedió verdaderamente en Pearl Harbor, por poner un ejemplo. Entiéndase que a la hora de explicar estas cuestiones se me hace un poco difícil porque a quien quiero llegar principalmente es al público que está en la isla de Cuba y sé de la cantidad de conocimiento que carece ese mi gran público. Pero como el tema de hoy se llama sociedad civil, pues no vamos a seguir abarcando un poco más sobre el método civilista que existía antes del triunfo de la revolución y el que existió después de una gran revolución y de ir poniendo Fidel Castro
en los diferentes frentes del Ministerio Educativo cubano a personas sin ningún tipo de capacidad y con una predisposición a destruir la cultura cubana. Quiero aclararle a algunas personas del público occidental libre, los que están acá, donde nada tiene que ver con dictadura, que estas cuestiones en las que me estoy introduciendo para dilucidar las causas fundamentales por las cuales el régimen dictatorial lleva 64 años en el poder y se solidifica cada día más, nada tienen que ver con lo que quizás ellos llamen teoría de la conspiración o Agenda 2030 o no sé, sería pura casualidad que en esto que yo estoy diciendo y que fueron, repito, las causas fundamentales que han ido destruyendo el pensamiento cultural de la nación cubana, sea lo que quizás ellos ven, que quieren instalar una banda de hombres que no creen en Dios acá en Occidente. Sociedad civil. Las sociedades civiles no tienen que ver nada con las instituciones tradicionales que puedan existir en una nación. Las sociedades civiles están totalmente divorciadas y existe entre ellas y los diferentes organismos del Estado una inmensa, astronómica y desproporcional diferencia. Muchas personas se preguntan cuáles son las bases fundamentales de la democracia. Bueno, y si conversas con alguien que es especialista en ciencias sociales, te dice que las bases fundamentales de la democracia son la separación de poderes. Es decir, que el órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial, y ustedes saben, no tenga que ver nada unos con otros. Bueno, y si que es ducho en ciencias sociales quiere extenderse un poco más, te dice que estas bases fundamentales de la democracia se extienden desde esos 4 puntos fundamentales de lo que es la división de poder hacia toda la sociedad y que ello culmina, es decir, las bases fundamentales de la democracia culmina en el escalón más bajo, la sociedad civil. Porque la sociedad civil puede estar conformada dentro de ella misma por miembros de diferentes tipos de estratos de la sociedad, donde existan muchos miembros de diferentes tipos de ministerios, o miembros de diferentes tipos de religiones, o miembros de diferentes tipos de creencias. La sociedad civil es el lugar donde se amalgama todo el pensamiento social de una nación. Deja ver si me explico. Mire, puede ser que un miembro del Ministerio de Justicia sea un pescador, le guste pescar en sus momentos de ocio. Puede ser que un miembro del Ministerio de Transporte le guste pescar en su momento de ocio y que un miembro del transporte le guste pescar en su momento de ocio y que un miembro del Ministerio de Salud Pública le guste pescar en su momento de ocio y decide formar parte de una sociedad de pescadores. Eso es una sociedad civil. Y existen sociedades civiles de pescadores, sociedades civiles de la moda, sociedades civiles del arte, sociedades civiles de cazadores, sociedades civiles de automovilistas, es decir, fans a autos, a carreras, a esto, aquello y a lo otro. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, ustedes los ven que andan en grupos de moto o grupos de autos y se concentran en un lugar. Sociedades civiles con ánimo de la cosmología o la ufología,
Muchas y diversas son los tipos de sociedades civiles que existen en los países de cultura democrática. Es sano, saludable, provechoso, beneficioso, y póngale usted el término que quiera en cuestión de avanzar, que existan sociedades civiles en una nación. Sí, porque mientras más sociedades civiles existan, más herramientas tienen sus pobladores o los miembros de sus comunidades para contrarrestar el inmenso poderío del Estado. Las sociedades civiles tampoco están ahí por estar, y no son un mero capricho de darse el lujo de tenerlas y conformarlas por sus miembros. Ellas, si bien es cierto que cuentan con estatutos que rigen el comportamiento y las características ideales de sus miembros, también están conformadas por deberes y derechos. Las sociedades civiles, cuando se sienten afectadas por cierto organismo, ya sea del Estado o independiente del Estado en su país, pues pueden recurrir a la convocatoria de todos sus miembros para dilucidar, colegiar la manera en que van a enfrentar dicha situación y los planes a seguir, estrategias y tácticas para tratar de dar a conocer sus descontentos, y se reúnen en base a eso. El gobierno comunista de la isla de Cuba, bajo la dirección de todos sus dirigentes y con Fidel Castro a la cabeza, sabía de que si se mantenían las estructuras sociales que existían antes del triunfo de 1959, pues ellos no iban a poder llevar a cabo su deseo de perpetuarse en el poder, que eso eran sus ánimos desde el principio. Entonces se dio a la tarea de quebrajar, de romper, de eliminar todo el tejido social que conformaban las sociedades civiles cubanas. Por eso, si hay una tarea importante a cumplir en aquellas personas que están preocupados porque en Cuba, en definitiva, en algún momento determinado se levanten las banderas de la libertad y la democracia, es volver a reconstruir este tejido dañado. Imagínense, quizá posiblemente el 11 de julio del año 2021, el pueblo de Cuba no dio con la victoria en esas manifestaciones de protesta. No dio con la victoria porque no contaba con una dirección y con una preparación con anterioridad de esas manifestaciones. Si este tipo de manifestación se hubiera ventilado, se hubiera colegiado dentro de ciertas organizaciones como son las sociedades civiles, yo creo que el resultado hubiera sido totalmente diferente. Sabemos que el régimen de la isla jamás va a permitir que se vuelva a estructurar un tejido social que lleve a la isla de Cuba a la prosperidad y al desarrollo que solo se puede alcanzar en un país libre. Estas manifestaciones con las que el régimen no contaba provocó que 42 ciudades salieran para las calles por cientos de miles y miles de cubanos. Hoy esa es la razón por la cual este régimen absolutista, totalitario y autoritario tiene dentro de su jergátula a más de 1000 y tantos de esos muchachos, muchachas y de diferentes edades
que salieron a protestar. Y para concluir esta disertación sobre sociedad civil y la necesidad que tiene la nación cubana de contar con ella, podemos decir que la misión fundamental, vuelvo y repito, como dije ahorita, que deben de hacer y por lo que se deben esforzar aquellas principales cabezas pensantes que dentro de la isla tienen un poco menos dedos de frente que la mayoría de la población, es conformar las sociedades civiles, buscarlas, construirlas, volverlas a armar, cueste lo que cueste. El daño que ha causado la dictadura es verdaderamente catastrófico, diríamos que un cataclismo. Todas sus calles están llenas de basura, sus edificios se están cayendo, los puentes están derribados, los campos en vez de comida lo que tienen es espina, las vacas están flacas, no dan leche, las personas andan demacradas, desnutridos, mal vestidos, y solamente hay que mirar alrededor para darse cuenta. Sin embargo, todo eso de la noche a la mañana, una vez alcanzada la libertad en Cuba, se puede volver a enmendar. Pero primero ha de llegar la necesidad de conformar algo que está en un ámbito de conciencia y espiritualidad, como es las estructuras que conforman una sociedad, las sociedades civiles.